Vivimos en un momento donde resulta fácil interpretar el dolor y el sufrimiento normales inherentes a la vida cotidiana como un síntoma de psicopatología, donde se confunden los sentimientos desagradables con un fracaso de la salud mental. Los falsos positivos diagnósticos implican la psicopatologización de los problemas normales de la vida y suelen ser frecuentes en atención primaria. Una parte considerable de las personas que nos consultan demanda ayuda para sobrellevar su malestar, presentando en realidad una reacción sana y adaptativa a los acontecimientos vitales adversos. Además, a las personas profesionales sanitarias nos cuesta confirmar que el dolor está justificado y que no hay remedio que ofrecer para subsanarlo. Por ello, es necesario establecer el límite entre un proceso de adaptación normal y un trastorno de adaptación, ya que este último es el diagnóstico que más duda nos puede generar por su naturaleza reactiva y semejanza sintomatológica. Hay que tener en cuenta que cuando diagnosticamos psicopatología, debemos identificar alteraciones emocionales, cognitivas y comportamentales que supongan la afectación de procesos psicológicos básicos y un impacto vital significativo con repercusión en la adaptación de la persona a su entorno. Por ejemplo, es recomendable no diagnosticar un trastorno de adaptación antes del mes de aparición del estresor vital para darle tiempo a la persona a desplegar las propias capacidades de afrontamiento. Tampoco se recomienda intervenir en un duelo no patológico. Recordemos que se trata de una respuesta normal con una duración de al menos un año. Como indicaba mi compañera, una de las situaciones naturales del ciclo vital es el duelo. Hay múltiples definiciones porque es muy compleja, a su vez subjetiva, pero realmente es un sentimiento que parte de cada persona, de cada doliente, que experimenta cuando pierde a alguien o algún ser querido. El duelo realmente es un proceso, no es un estado, y su duración varía de persona a persona e incluso de las circunstancias o recursos de esa propia persona. El duelo en sí se aplica no solo a la muerte, sino también a otras pérdidas, como situaciones vitales de pérdida del empleo, enfermedades, incluso hasta mutilaciones. Y la tarea del duelo, pues bueno, son varias. Por ejemplo, aceptar la realidad de la pérdida, transitarla, transitar el dolor, redactar al entorno en el cual ya no se encuentra el ser querido, resituar emocionalmente al ser querido y continuar la vida. Realmente es transitar y elaborar esa etapa emocional. Hay varias fases. La primera suelen ser a las pocas horas de la pérdida y a partir de la semana del acontecimiento. Es la fase de impacto o shock. Luego está la fase de depresión o repliegue. Aproximadamente a los 6 meses se cobra conciencia de esa realidad y se inicia con síntomas relativamente con depresión inhibida. Digo relativamente porque, como hemos hablado, el duelo es una fase natural. El duelo no es una depresión, es una tristeza profunda. Luego tenemos otra fase, que es la de recuperación o resolución, que es la fase de reorganización y se retoma el nivel de funcionamiento previo a la pérdida. Hay dos tipos de duelo. El duelo normal es un proceso adaptativo, natural y necesario además. Muchas veces es interesante no interrumpirlo a través del consumo de benzodiazepina o cualquier tipo de psicofármaco, porque lo que hacemos es generar conductas evitativas y desadaptativas también. Entonces es favorecedor que conlleve el sufrimiento y que pueda generar ese crecimiento o aprendizaje que nos conlleva siempre cuando hay una pérdida. Luego tenemos el duelo patológico o traumático. En él se incluyen las alteraciones del curso normal, pero con más intensidad. Hay 3 tipos de duelo traumático, como puede ser el ausente o retrasado, que se llama así por el hecho de que aparece en el estado del shock, se incrementa el tiempo, como por ejemplo la pérdida a través de autolisis o suicidio de un familiar, y aparece por síntomas de trastorno postraumático. Luego tenemos el duelo intensificado, incluso el duelo enmascarado, que puede ser ese duelo que viene a través de trastornos de tipo somatomotor. Y por último tenemos el duelo prolongado o crónico, que ahí sí conlleva una atención especializada, psiquiátrica e incluso psicoterapéutica. También quiero destacar los factores de riesgo que tiene que ver con el duelo patológico. La pérdida inesperada o repentina es un factor, así como situaciones catastróficas que hayan alrededor de la pérdida. Llámese incluso como últimamente los tsunamis, la guerra o también lo que hemos tenido en la pandemia. El aislamiento social o falta de déficit en la red social
Eso hace que la salud física o mental que había previamente pues pueda desencadenar aspectos como sentimientos de responsabilidad por la muerte. También queremos destacar el diagnóstico diferencial entre lo que es un duelo y un trastorno depresivo mayor. Se basa en los síntomas, su intensidad, la duración y las características. El duelo y la depresión no son sinónimos. Como decía antes, el duelo realmente es una pérdida y eso genera una profunda tristeza, pero tienen en común es justamente eso, la tensión, la pérdida del apetito y bajada de peso, insomnio, pérdida del interés sexual y el abandono de actividades sociales. El abordaje terapéutico, el trabajo de duelo es un proceso psicológico complejo que implica deshacer los lazos contraídos y enfrentarse al dolor de la pérdida. Existen dos aspectos diferenciales en la reacción: las consecuencias de la pérdida, las acciones del paciente y cómo superar la misma. El proceso va a depender de la actitud que el doliente o la doliente tome al respecto, si es más comprometida o prefiere la evitación. En sí mismo no reviste ninguna patología, como he dicho anteriormente, ni requiere administración de psicofármacos o psicoterapia, pero depende de las circunstancias que haya conllevado o, como indiqué, el catastrofismo alrededor de la pérdida. La forma de expresar el duelo está estrechamente ligada a la cultura. Entendamos que nuestra cultura occidental tiene un formato y un ritual, mientras que las asiáticas u occidentales pues cambian con respecto al oriental. El oriental muchas veces tiene un sentido mucho más integrador de la muerte y por tanto cambia el proceso en sí. Las situaciones también que hayan alrededor de la pérdida, si no solo tengo una pérdida familiar, sino también estoy en una situación de desgaste psicológico por sobrecarga laboral, etcétera, así como mi edad, e incluso también tiene que ver qué ganas tengo de que me desgastara, por ejemplo, en una enfermedad previa. Alberto Ortiz Lobo nos recuerda que es la mirada médica la que transforma circunstancias en categorías de enfermedad. Vivimos en un momento donde las personas buscamos nuestra prescripción médica de anestesia ante los sentimientos desagradables. Si no sabemos abordar esto, se prepara la gente para consumir fármacos o psicoterapia y no para actuar.